Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio la verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Destellos de Amor, presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe, Dios presente en el aire, que no se desvanece. Muy buenos días, tengan todos ustedes, amables oyentes, televidentes, amigos, hermanos, que hoy, en este inicio de la semana, en su programa favorito, Somos Testigos de Cristo, iniciamos dando gloria, alabanza, adoración y exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dándole primeramente unas gracias enormes por su misericordia, por un día más de vida que nos da, porque la misericordia alarga nuestros días, por su fidelidad y porque nos ha permitido estar en esta mañana aquí para llevar este programa Somos Testigos de Cristo. Doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, doy gracias a Dios y misericordia a Él porque ha tenido misericordia de nosotros, y los saludo en el nombre de Jesús, su hermano Adolfo Duarte, un siervo y un vaso que usa el Señor para la gloria suya, de nuestro amado Señor Jesucristo. Le hablamos, yo pertenezco a la congregación Casa de Oración de Destellos de Amor, donde está el pastor William Fuente y la pastora Luz Amparo Alzate, la cual les envía un caluroso saludo. Desde aquí les envío un saludo fraternal, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que los llene de paz y de amor, y que estamos en esta mañana recordándole a usted nuevamente, mi amado hermano, oyente, amigo, televidente, que esté usted ahí conectadito, que saben ustedes que estamos por las redes sociales, y que envíen el link a cada persona que ustedes estimen, amigos, compañeros, primos, familiares. Ya sabe que estamos por Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, también por www.bellavista Estéreo y por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. Vamos entonces a orar para iniciar este servicio maravilloso, este servicio hermoso que Dios tiene hoy para nosotros. Padre eterno de la gloria, mi Señor y Salvador Jesucristo, hoy te doy gracias primeramente, Señor, por cada uno de los amigos, oyentes, televidentes, hermanos que están conectados en esta emisora Bellavista Estéreo, una inspiración del Dios eterno. Oro ante ti, Padre amado, para que usted sea escuchando mi oración de allá del trono de la gracia y mis súplicas, para que el Espíritu Santo amplíe, amado Rey de Gloria, cada día más su corazón, su espíritu, el Espíritu Santo llene y sea abriendo los entendimientos, quitando cualquier cosa que tenga de impedimento, y que sean ellos este mensaje llegando a su corazón y dando el fruto que usted quiere que sea, al 30, al 70 y al 100%. Doy gracias al Dios eterno por la vida de cada uno de los oyentes que están aquí en Colombia, en Barranquilla y fuera del país. Los saludo desde aquí de Barranquilla, la ciudad arenosa, y les pido al Dios eterno que los llene de mucha paz y mucho amor. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy hermoso. Y es como siempre con el Señor, la palabra es algo maravilloso. El salmista decía que su palabra, su ley era dulce, más dulce que la miel. Nosotros muchas veces no queremos saber de ella porque nos sabe amarga, porque no la queremos, porque nos dice las cosas como son, pero es una palabra que siempre nos edifica.
Y vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vámonos a ir al libro de Juan, el apóstol Juan, el Evangelio. Juan 15, 10 y 11. Juan 15, 10 y 11. Y leo para ustedes, dice: si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tremendo ejemplo que el Dios eterno Cristo nos da a nosotros. Si usted quiere permanecer en el amor de Cristo, tiene que guardar sus mandamientos. Y luego mire lo que dice en el 11. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, esto que está hablando el Señor es para que nosotros tengamos gozo y nuestro gozo se cumpla en el Señor. Pero cuando permanecemos en Él, que son sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos y decretos. Entonces, mi amado hermano, esta mañana te quiero decir con todo el corazón, y amigo, oyente, en el amor de Cristo, esta palabra es maravillosa, porque dice: si guardares mis mandamientos. Una cosa es leerlos, verlos, analizarlos, pero no los guardamos. La palabra dice que no debemos ser oidores, sino hacedores. Los oidores no entrarán en el reino de los cielos. Los hacedores sí. Y aquí lo confirma porque dice: si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y tenemos aquí entonces, esta mañana, somos testigos de Cristo cuando guardamos sus mandamientos, permanecemos en su amor, y el gozo del Señor estará siempre con nosotros. ¡Wow! Tremendo. Qué gozo, qué alegría sería que el gozo de Cristo estuviera siempre con nosotros. Por eso hay un versículo que dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero si no estamos en el Señor, si no andamos en los mandamientos, en sus estatutos, en sus leyes, en sus ordenanzas, no vamos a tener gozo. Vamos a ir amargados, con una cantidad de problemas, porque es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ese gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, es cuando yo ando, guardo los mandamientos de mi amado, eterno Señor Jesucristo. Bien. En otra versión que quiero que la veamos acá para entenderla mejor, es una versión un poquito más amplia, dice: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Entonces, está hablando el Señor, nos dice esta cosa para que nos llenemos de gozo. El gozo del Señor es obedecerle, estar con Él, cumpliendo con Él, en la obediencia. Mire que cuando los esposos y las esposas están bien, se portan bien, la esposa le hace caso al esposo, hay una armonía, y la esposa obedece al esposo, y la esposa cuando le dice algo compaginan, hay un gozo en el hogar, hay una alegría en el hogar. Pero cuando el esposo dice y la esposa desobedece y hace otra cosa, ahí no hay gozo, pelea, pleito, contiendas. Lo mismo pasa con el Señor. Entonces, mi amado hermano, el gozo del Señor está ahí, y Él quiere que nos gocemos en Él, pero tenemos que obedecerle a Él, vivir en sus mandamientos. Bueno, aquí hay algo muy bueno, y dice perseverancia, porque es que tenemos que tener perseverancia en leer la palabra, en escudriñarla, en aprendérnosla, en vivirla, y eso es algo que es de todos los días. ¿Y qué quiere decir con esto? Que no se lee la Biblia un día, y ya me leí la Biblia, y ya no leo más. No, un día se leyó la Biblia, duró 15 días, 20 días, un mes, 6 meses, y volvió y leyó, y leyó, y leyó, hasta que nos moramos. Entonces hay un gozo, pero si no, no, porque no se queda nada. De una leída de la Biblia, a usted no se le queda mayor cosa. Pero de 10 leídas, de 5 leídas,
De 4 de la vida para arriba usted empieza a tener. Y el Espíritu Santo traerá recuerdo lo que usted ha leído. Porque hay gente que dice, Espíritu Santo, tráeme recuerdo de la palabra. Y nunca ha leído la Biblia. No, el Espíritu Santo no es alcahueta. Él te va a traer a recuerdo lo que ya usted leyó y estudió de la palabra. Amén. Bien. Y vamos a mirar la perseverancia en el versículo 10, porque el versículo 10 habla de eso. Si guardare mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo los he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Es una perseverancia. Cristo estaba hablando de algo que él perseveraba, que él hacía, que no lo dejaba de hacer. Él permanecía en el amor de Cristo, del Padre, y él guardaba sus mandamientos y los obedecía. Entonces hay que tener una perseverancia de leer la palabra, de estar con ella, escudriñándola. En Job 17:9 nos dice algo muy bueno. Y dice así: no obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Mire que aquí está hablando de algo muy importante. ¿Cómo usted sería justo? La palabra dice que nosotros debemos andar en justicia, pero no la justicia tuya ni mía, en la del Señor. Y cuando Job dice 17:9, no obstante, proseguirá el justo su camino, es el que hace la palabra del Señor, el que la cumple y la vive. Él es el justo. Él va a permanecer en el camino. Y el limpio de manos aumentará la fuerza. ¿Y quién es el limpio de manos? El que no peca, el que no hace cosas porque sabe que está en la palabra. Si usted guarda los mandamientos, usted no va a hacer cosas desagradables. Si usted vive en la palabra, usted no va a mentir. Si usted vive en la palabra, usted no va a decir cosas de palabras de doble sentido, groserías, no lo va a decir. Entonces usted va a ser limpio de corazón y de manos. Entonces a eso... Y eso no lo tiene usted de un día para otro. Hay que perseverar, hay que orar al Señor, leer la palabra constantemente. Es una vida que tenemos nosotros con el Señor. Ahora viene Juan 15:9. Miremos qué dice Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Vuelve y lo repite. Y el Señor está dando ejemplo. Como el Padre me ha amado, y está hablando de un ejemplo radical. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo los amaré. Y los he amado. Y permanecen en mi amor. ¿Por qué? Porque Él se va a agradar. Él le va a dar gozo, alegría de saber que el Hijo, su hermano mayor, su hermano menor como nosotros y el hermano mayor, se va a dar gozo de nosotros de vernos, que nos esforzamos, que si caímos, ay Señor, perdóname, quiero que me ayudes, dame la mano, quiero cambiar, no quiero, y Él va a estar ahí. Es un gozo. Pero ¿cómo hacemos eso? Cuando leemos y escudriñamos la palabra, porque el Espíritu Santo va a estar ahí para recordarnos cuando hacemos algo malo, de acuerdo a la palabra, y cuando hacemos algo bueno, de acuerdo a la palabra, y el Señor nos va a corregir. Y mire lo que dice en Gálatas 6:9. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Entonces mire que aquí está algo importante. No debemos de cansarnos de hacer el bien. Nos hacen mal, hablan, nos critican, nos juzgan, y todo aquello, no nos quieren, nos aborrecen. Pero nosotros cuando viene esa persona, ay, mire, es que, ¿cómo no? Aquí está. Seguimos haciendo el bien, porque a eso vino Cristo. Y eso fue lo que Él nos está diciendo. Él permanecía en el amor del Padre. Y el amor del Padre dice en primera de Juan, que el Padre nos amó tanto que envió a su único Hijo a morir por nosotros. Demostrando su amor por un pueblo pecador, por un pueblo que no quería saber de Él. Éramos enemigos de Dios, pero Él demostraba su amor. Y si nosotros que éramos enemigos del Señor, que lo detestábamos, que no queríamos hacer su palabra, Él nos amó, y cuando venimos donde Él nos perdona,
y nos hace el bien, ¿quién somos nosotros para no ser obedientes y tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y hacer lo que Él nos manda? Como Él lo hizo, entonces yo también amo. Entonces por eso tenemos que tener eso. Por eso en Gálatas 6 nos dice, no nos cansemos pues de hacerlo, el bien. Hay que hacer el bien. Si la vecina te echa la basura, si la vecina cuando barre la terraza te echa el agua sucia, gloria a Dios, diga. Cuando esa vecina se le acabó el arroz, ay vecina, no tengo arroz, me viene el niño ahora del colegio, usted me puede regalar o prestar una librita. Claro, como no, vecina, tenga y tiene. Estás haciendo el bien, no te canses. Que al tiempo, dice aquí la palabra, a su tiempo segaremos. Pero eso sí, si no desmayamos. Porque si desmaya, no vamos a cegar nada. ¿Y qué vamos a cegar? No vamos a cegar que nos tenga un bulto de arroz, sino justicia ante Dios, que Él nos va a hacer justicia a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios hace justicia para buenos y malos. Y eso es lo que cegamos nosotros, la justicia del Dios. Porque somos sus testigos en la tierra de que somos justos, pero haciendo la justicia de Él. Entonces, perseverancia, mi amado hermano oyente, perseverancia. Bien. Ahora dice, permanecer en Cristo. Recuerde que también habla, si permanecieres en mí, y haces la voluntad de que, y empieza hablando aquí muy clarito, vamos a hacer, y dice muy claro, si guardares mi mandamiento y permanecieres en mi amor, entonces esa perseverancia en el amor de Cristo, dice acá, en Juan 15:4. Vamos a ver qué dice Juan 15:4. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Wow. Ojo, porque el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí lo está hablando el Señor. Aquí lo está diciendo esta mañana, permaneced en mí. ¿En quién? En Cristo. Y usted dirá, pero ¿cómo? En la palabra, hermano. Haciéndola, obedeciéndola, porque la palabra es Cristo. Ese es el maná de vida. Él dijo, mi Padre les dio maná perecedero en el desierto, pero el maná que acaba de descender es eterno. Era Cristo. Entonces cuando vemos acá, por eso dice, permanecer en Cristo. Si tú quieres permanecer en Cristo, tienes que permanecer en Él. Y Él va a estar en nosotros, como el pámpano. Y pone el ejemplo, el pámpano son las hojas. No puede llevar fruto por sí mismo, las ramas no llevan fruto. Las ramas que están pegadas al tronco, que es donde está la vid, si no tiene vid, si están cortados, usted una rama la ve en el piso, muertecita. Pero si está pegado a la vid, el pámpano, que es la rama, van a salir frutos. Si es de mango, mango. Si es de guayaba, guayaba. Entonces dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Si no permanecemos en Cristo, si no vivimos en Cristo, obedecemos a Cristo y andamos en su amor, nosotros vamos a hacer unos frutos secos. Y la palabra dice que el árbol que no da fruto, ya el hacha está lista para cortarlo y echarlo al fuego. Entonces pero damos fruto cuando estamos pegados a Cristo. Porque usted dice, no, yo doy fruto, yo regalo cosas, pero lo estás haciendo en tus fuerzas y así no sirven. Porque cuando eso en tus fuerzas y mañana de pronto estás mal y a esa persona le pide amigo, vea, hermano, vecino, ¿por qué no me puede hacer un favor? Me colabora. Y la persona dice, no puedo, porque realmente no puede, no tiene. Entonces usted va a decir, este vecino es malo. Cuando estuvo mal y vino acá, yo le dije, ahora es desagradecido, no agradece nada. Ese fruto es el que da el hombre y ese es malo. Pero el fruto que tú das por medio del Espíritu Santo, que es el que viene de la vid de Cristo Jesús, nunca espera nada a cambio.
Porque el que te va a dar a ti un fruto, y vas a dar frutos y frutos y frutos, y nunca te cansarás de dar fruto, es cuando tú estás pegado a la vid. Y cuando estás pegado a la vid, tú eres un árbol que florece, que echa fruto, fruto y fruto, y nunca te cansas. Porque el que te da esa fuerza y te da el fruto es Cristo. Y ese fruto de Cristo nunca se acaba. Entonces, ahora mire lo que dice en 1 Juan 2:28. Y estamos mirando permanecer en Cristo. Dice 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permanece en Él, para que cuando se manifieste, ¿quién se va a manifestar? Cristo, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y hay un ejemplo en la palabra, porque dice que cuando nosotros, hay un ejemplo en la palabra que dice, está Él sentado y le dice a los de la derecha, venid a mi gozo, a mi reposo, a mi gozo, a mi regazo, como quiera verlo. Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando tuve frío, me abrigaste. Cuando no tenía donde dormir, me diste un techo, una cama. Y ellos van a contestar, nosotros nunca te hemos visto. Pero el Señor dijo, cuando la vecina te echaba el agua sucia y te pidió un poquito de arroz y tú se lo diste, me lo hiciste a mí. Wow, ese es nuestro Cristo. Ese es el Cristo que yo sigo y que todos hemos de seguir. ¿Sí está viendo? Entonces ahí, cuando Él venga, como dice acá en 1 Juan 2:28, y ahora, hijito, permanece en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué? Porque le dice allá al de la mano izquierda, apartaos de mí, no os conozco, porque cuando tuve hambre, no me diste de comer. Cuando tuve sed, no me diste de beber agua. Cuando tuve no tuve donde dormir, nunca me brindaste un lugar. Cuando tuve frío, no me prestaste tu ruana. Y ellos dirán, ¿cómo así? Lo mismo que dijeron, nosotros nunca te vimos, porque si te hubiéramos visto, te damos todo. No. Cuando uno de aquellos pequeños te fueron a pedir algo y tú se lo negaste, me lo negaste a mí. Entonces, por eso el Señor está hablando esta mañana, permanece en el amor de Cristo, haciendo su voluntad, haciendo sus mandamientos, para que cuando Él se manifieste, entonces nosotros no estemos alejándonos, avergonzados, arrepentidos, pero ya no hay nada que hacer. Es ahora, hermano, es ahora. Oyente, amigo, televidente, es ahora. Por eso el Señor dice, ama a tu enemigo. Porque ¿qué dice Él? ¿Qué ganancia hay de que tú ames a tu amigo? Los gentiles y los que son del mundo aman a su amigo, pero a su enemigo no, eso es lo que hacen ellos. Pero tú tienes que ser diferente, porque así fue Cristo, amó a su enemigo, éramos enemigos y nos amó. Entonces tienes que amar a tu enemigo, para que puedas hallar gracia y haya algo importante, cuando Dios te diga, este es el verdadero hijo mío, porque aún ama a su enemigo. Entonces, ojo con eso. Y mire lo que dice Segunda de Juan 9. Segunda de Juan 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y aquí es algo muy importante y se lo voy a decir con mucha claridad en el nombre de Cristo y en el amor de Cristo. Si usted está en el Evangelio, vive el Evangelio y va a la iglesia, pero usted pero usted se extravía del camino de Dios y no persevera en la doctrina, ¿qué quiere decir esto? Si usted está en la iglesia y falló, pecó, tuvo un error, porque todos vamos a cometer errores, todos somos pecadores, pero usted no va y persevera en la doctrina de Cristo, sino que se queda ahí y no va, Señor, perdóname, fallé, yo no quiero hacer esto, tuve un error, yo quiero, y se humilla y sigue la doctrina de Cristo. Y aquí lo dice clarito, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
Y dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Y qué es perseverar en la doctrina de Cristo? Fallé, desobedecí, pido perdón, me humillo ante el Señor, reconozco que soy el pecador, que fue el que fallé, que no fue Cristo, y entonces el Señor te limpia con tu sangre y perseveras y sigue luchando para hacer el bien y no volver a fallar. Entonces ese que persevera tiene al Padre y tiene al Hijo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces ahí estamos bien. Ahora, el mandato de Cristo. El mandato de Cristo. Todo esto es del versículo 10. El mandato de Cristo. Dice así. Mateo 28:20. Mire lo que dice el mandato de Cristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí hay algo importante porque muchos de nosotros decimos, el Señor está conmigo hasta el fin del mundo. Sí, pero está condicionada esa promesa, hermano. Esa promesa es maravillosa porque Él nos da la certeza, la garantía, la convicción de que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo o hasta el fin de los días. Pero tú tienes que enseñar y que a todos que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Enseñar la doctrina de Cristo, que guarden los mandamientos, que guarden sus decretos, que guarden las ordenanzas, porque Él nos da orden en el Evangelio y todo lo demás, nos da ordenanzas, nos da mandatos. Amados unos a otros como yo he amado, mandato. Entonces, si no lo hacemos, no. Entonces, Cristo no va a estar con nosotros. Porque Él va a estar con nosotros, y lo dice la palabra, no lo digo yo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si usted le sirve al Señor, en su palabra nos está diciendo, ve y predica el verdadero evangelio de lo que yo te he enseñado. Entonces dice muy clarito, y he aquí, y así, y. O sea que ahí no dice, no, y la y significa que si esto no se hace, lo otro no se cumple. Entonces dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ahora sí Cristo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. La pregunta es, en las vigilias, en las iglesias predicando, en las evangelizaciones, en los cultos que hacemos fuera relámpagos, en las campañas, ¿estamos hablando del verdadero evangelio que Él nos mandó que predicáramos o estamos haciendo otras cosas? Entonces, si lo hacemos así, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero si no, no va a estar. Porque dice la palabra que Él no se niega a sí mismo y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y lo que Él dijo, eso hará. Ahora viene otro. Hechos 10:42. Hechos 10:42. Mire lo que dice. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez en vivos y muertos. El mandato de Cristo, lo que Cristo está instituyendo. Y esto es muy importante porque el que te va a juzgar a ti y a mí y al mundo es Cristo. Porque el Padre lo constituyó como el único juez para juzgar a la humanidad. ¿Y con qué lo va a juzgar? Con la palabra de Él. Por eso es que nosotros tenemos que andar en ella, caminar en ella y obedecerla. Porque cuando estamos en la obediencia en Cristo y haciendo su mandamiento y cumpliéndolos, andamos en su amor, en su obediencia y en su sometimiento. Es un mandato del Señor. Hay que hacerlo, hermano. Pero hoy, desafortunadamente,
no predicamos el verdadero evangelio. O hay algunos predicadores o ministros que quieren ayudar al evangelio porque el evangelio quedó fallido, le faltó algo, entonces vamos a completarlo para ayudarlo, para que entonces las almas se convierten. Y ahí estamos equivocados, hermano. El evangelio de Cristo Jesús es poder del Dios en la tierra para convencer, cambiar, liberar y hacer la obra perfecta. No necesita ayuda de nadie, solamente la ayuda es que lo prediques tal y como es, que tú seas el heraldo, que tú seas el vaso de barro, que es un vaso de barro que no merecemos estar en esa situación predicando, pero que Él nos ha escogido por su gracia y su misericordia. Como dice el apóstol, vasos deshonrosos de barro. Bien, ahora viene Juan 13:34. Y aquí hay algo importante porque dice, un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo. Quiere decir que en los viejos antiguos no estaba ese. Este es un nuevo mandamiento que Cristo nos dejó. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermano, el Señor cuando dice el gran mandamiento, dice, ama a tu Dios con toda la fuerza de tu corazón, de tu alma, y lo llega ahí, o sea, Cristo está exaltando al Padre, con toda la fuerza de tu corazón, con toda la fuerza de tu alma, de tu ser, honra y ama al Padre. Ok, perfecto. Ese es el primer mandamiento. Y dice, y habla de otro, está en Mateo y Juan, y creo que en Marcos. Y dice, y viene otro. Y dice, y este es el segundo, que no es mayor que el primero, pero que sí es necesario. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí lo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo deja ahí como que muchas veces ni nosotros mismos nos amamos. ¿Cómo iremos a amar a otro? Entonces Cristo lo amplía y ya lo trae ya aquí bien explicadito, bien sazonadito, y lo declara como un mandato, como una ordenanza. Y dice muy claro, un mandamiento nuevo os doy. Y aquí no está diciendo que ames a tu prójimo como a ti mismo, no. Él está diciendo que os améis unos a otros como yo os he amado. No tienes excusa. Pero éramos enemigos, no lo detestábamos, no lo queríamos, lo crucificamos y lo matamos. Éramos enemigos de Cristo y Él nos amó. Entonces, con este mandamiento, que es un mandato de Cristo, no podemos hacer nada. Que también os améis unos a otros. Entonces, ¿qué toca hacerlo? Cumplirlo, obedecerlo. Porque si no, entonces no estamos en Cristo. Y por acá dijo adelante una cosita muy buena, que dice que todo el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces hay que perseverar, hay que seguir adelante. No vamos a caer, no vamos a partir la frente, pero nos levantamos con el poder de Dios y seguimos adelante hasta que venga Cristo, teniendo la paciencia en el Señor de esperarlo, porque el que persevera alcanzará la salvación. Entonces, aquí vemos y vamos a otra parte que es muy open también, porque todos van concadenados. Mire que el primero es permanecer en Cristo. Perseverancia. El primero fue la perseverancia. El segundo es cómo permanecemos en Cristo, que ya lo vimos, y el otro es mandatos de Cristo, palabra que dejó el Señor. Ahora viene otra, obediencia a todo lo que hemos hablado, la obediencia. ¿Y cómo se constituye esa obediencia? ¿Cómo usted cree que puede obedecerle a Dios? Porque nosotros somos buenos para desobedecer. Desde los peladitos pequeñitos no quieren obedecerle. Usted le dice a un pelado, tráigame ese vaso, ya voy. Y ese ya voy se queda ahí hasta mañana o pasado mañana y el vaso permanece ahí. No obedecen. No obedecen, ya voy. Entonces, la obediencia en el Señor es fundamental.
Y mire lo que dice Romanos 5:19. Romanos 5:19 dice lo siguiente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y está hablando de Adán y Eva, de Adán, porque por la desobediencia de Adán, porque no fue la desobediencia de Eva, sino de Adán, hoy muchos, como dice aquí la palabra, ¿sí?, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, el Adán de ahora, los muchos serán constituidos justos. El Señor nos está dando una esperanza, porque en Adán todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y éramos pecadores. No había nadie que se salvara. No hay ni un justo, dice el Señor. En Cristo somos justos. Yo no soy justo. En Cristo, ¿cuándo qué? Cuando estoy en Él, camino en Él y obedezco en Él. Mientras tanto no soy justo. Mientras tanto no soy justo. Por eso dice muy clarito, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿La obediencia de quién? De Cristo, de su palabra. Porque nosotros aplicamos la justicia, no mía, sino la de Cristo. Entonces somos justos de Cristo. Por eso Él dice que Él nos sostiene con la derecha de su justicia. Entonces tenemos que tener eso claro, amén. Ahora mire lo que dice otro, Hebreos 10:9. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Hermano, nosotros éramos desobedientes, amigo que me está escuchando, y seguimos siendo desobedientes, pero digámosle al Señor, quita aquello que está ahí y pon lo tuyo nuevo. Porque, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Quita lo primero, lo viejo, lo que no servía, lo mentiroso, lo engañador, la desobediencia, para establecer este último. ¿Cuál es? La obediencia, el sometimiento a Cristo, la voluntad de Dios, hacerla, que aunque no nos guste, es buena, agradable y perfecta, mi amado oyente, amigo y televidente. Porque la voluntad tuya y mía no sirven de nada ante Dios, es mala. Bien, entonces mire que ahora miramos y vimos el primer punto del versículo 10, que habla sobre, si guardare mis mandamientos, permaneciere en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Y ya vimos, permanecer significa perseverancia, significa permanecer en Cristo. Ya vimos qué es permanecer en Cristo. El mandato, vimos también qué es el mandato y la obediencia. Ahora vamos para el segundo punto que habla de, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y entonces ahora vamos a ver acá donde dice, el propósito de la palabra de Cristo, ¿cuál es? Que vivamos en gozo, en alegría. Porque cuando estamos en el mundo decimos que tenemos gozo porque vamos al carnaval, pero eso no es un gozo, ese es un deleite de la carne. El que lo goza es el que lo vive, no, el que deleita la carne es el que vive después las consecuencias cuando vienen las situaciones difíciles. El gozo de Cristo, vamos a mirar el gozo de Cristo. Juan 15:11, Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Lo acabo de leer y vuelvo y se lo recuerdo. Ahora viene Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! El Señor cuando murió en la cruz, el Señor cuando estuvo allí, Él nunca renegó, Él nunca maldijo, Él nunca se aborreció. ¿Por qué yo tenía que ser? No,
Él se gozaba en cumplir la voluntad del Padre. Y usted dice, wow, pero eso es difícil. Sí, pero allá tenemos que llegar como el Hijo lo hizo. Cuando tiene la enfermedad, cuando no hay trabajo, cuando en la casa no hay nada, cuando hay problemas, cuando tenemos angustias, tribulaciones y todo lo que venga, gozarnos en el Señor, porque esa es la voluntad del Padre. Y cuando tenemos la voluntad del Padre, gozoso de eso, Él nos va a bendecir. O porque es que nosotros pensamos que el gozo bien chévere es cuando nos da casa, trabajo. Esa es la bendición, sí, pero es que esa bendición tú la tienes y puedes gozarla porque por ser obediente. Pero la que no es obediente y el Señor te corrige, debes decir, gracias Señor, me gozo porque me estás corrigiendo, porque me amas, porque esa es tu voluntad, amarme a pesar de que soy pecador y me quieres volver al camino de la verdad y la vida. ¿Me están entendiendo? Ahora viene otro, gozo prometido. Gozo prometido. Dice en Nehemías 8:10, es un gozo prometido por el Señor. Dice en Nehemías 8:10, luego les dijo, id, comed grosuras y bebe vino dulce y envía porciones a los que no tienen nada preparado. Porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Mira lo que está hablando el Señor. Dale de comer al que no tiene. No se entristezca. Ay, y ahora vamos a dejar la comida acá de nosotros para... No, hermano. Hay que dar. Por eso aquí dice muy claro en Nehemías 8:10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebé vino dulce y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, vuestra fuerza. Hermano, ¿hacemos eso? ¿Hacemos eso? Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es un gozo prometido. Es un gozo que no lo va a quitar el Señor cuando nosotros lo obedecemos y hacemos su palabra en obediencia, en sometimiento a Él. Ahora viene el otro, Romanos 14:17, dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Hay algunas personas que dicen, usted ha ingresado al reino, ya usted tiene pensamiento de rey y de reino, entonces usted le va a ir bien, va a tener casa, carro, beca y todo. No, porque aquí lo dice en Romanos que no, dice, se lo leo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Y ese es un gozo prometido. Ese es un gozo prometido. Entonces, mi amado hermano, ¿qué evangelio estamos predicando? Y aquí estamos claros. ¿Qué evangelio predicamos? ¿Qué obediencia a Cristo estamos haciendo? ¿Qué obediencia a Cristo? Ahora viene plenitud espiritual. Cuando nos sentimos plenamente identificados y tenemos una llenura del Espíritu, una plenitud, un gozo. Mire lo que dice. Plenitud de Dios. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si nosotros conocemos el amor de Cristo, que dice aquí que excede todo conocimiento, y ahora, ¿por qué dice excede? Hay personas que, por ejemplo, he visto personas que dan testimonio, y un hermano lo daba, una persona le faltó, lo insultó, le dijo de todo. El hermano se fue, al tiempo vino y le pidió perdón a la que lo había insultado. Y entonces la que la insultó dijo, pero se quedó pensando, pero está como loco. Yo lo insulté, le dije de todo y viene a pedirme perdón a mí.
Yo tenía que pedirle perdón y él viene a pedirme perdón. Pero recuerde una palabra que está en el Evangelio que dice, si tú llegas a la casa de oración a traer la ofrenda, pero cuando la pongas allí, el Espíritu Santo te hace recordar que tuviste un problema y que esa persona te ofendió. Y dice la palabra, ve y pídele perdón y ahora sí trae tu ofrenda y preséntela. Ese es el conocimiento del amor de Dios que muchos no entienden. Por eso dice aquí, el conocimiento, que sea tu entendimiento, dice, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, se traspasa. La gente dice, quedé como en blanco, ¿qué pasó aquí? Pero ese es el conocimiento del amor de Dios, que excede a el conocimiento humano que no conoce a Dios. Los que conocemos a Cristo y sabemos de Cristo, eso no nos hace afecto. Porque entonces si usted va en la parte natural del hombre, que es la parte que no conoce a Cristo, los naturales, los gentiles, los naturales, pero tú eres loco. ¿Cómo vas tú a pedirle perdón? Si ella fue la que te ofendió, si ella fue el que te insultó, si él fue el que te hizo, tiene que él venir a ti, no tú donde él. Ese es un conocimiento humano. Pero Cristo no. Y tengamos el ejemplo de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, que estaba muriendo, ¿quién lo crucificó? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo señaló? ¿Quién lo juzgó? Y decía, crucifíquelo, crucifíquelo. Nosotros con nuestros pecados. Pero cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso tenemos que hacer nosotros, porque esa es la voluntad del Padre. ¿Nos va a costar? Sí, no hay que... Pero cuando estamos en Cristo y el que manda en nuestra vida es Cristo, por eso el apóstol Pablo decía, ya no mando yo, el que manda es Cristo en mí, y ahora hago lo que Él coloca en mi corazón y hago su voluntad, obedeciendo ¿a quién? A Cristo. Entonces, pero si usted no tiene a Cristo y no permanece en Cristo, le va a quedar difícil hacer todo esto. Muy difícil. Ahora miremos la plenitud del Espíritu Santo. Entonces la plenitud de nosotros es estar en ese amor de Cristo, estar en Dios, y la otra en el Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí dice embriagar de vino. No te embriagues del mundo, de las cosas que no te benefician de nada. Embriágate en el Espíritu Santo, en conocerlo, en vivirlo, en aceptarlo y andar con Él. Mi amado hermano, oyente televidente, tenemos que empezar a hacer la voluntad de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso este programa de Somos Testigos dice, ¿cuándo somos testigos? Cuando guardamos sus mandamientos, permanecemos en su amor y el gozo del Señor estará siempre en nosotros. Ustedes dirán, ¿es algo difícil? Sí, seguir a Cristo no es fácil, cuesta. Hay muchos que no quieren seguirlo porque no quieren pagar el precio. Nos cuesta morir al orgullo, a la prepotencia, a la altivez, morir al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, a la lujuria, morir al amor al dinero y a tantas cosas que tenemos que morir. Por eso el apóstol Pablo decía muy claro, yo no me jacto de lo que yo puedo tener, sino que me jacto de estar crucificado con Cristo, porque ya el mundo no tiene parte ni yo en él. Wow. Mi amado hermano, eso es estar en Cristo, vivir en Cristo y estar en el amor de Cristo, que en esta mañana el Señor les está trayendo esta palabra a ustedes. Amados oyentes, televidentes, espero y aspiro que esta palabra haya llegado en su corazón, haya llegado esta semilla y haya introducido esta palabra lo más profundo de su corazón, haya tocado las fibras de él y empiece a hacer cambios trascendentales en su vida para conocer y seguir a Cristo. Que Dios los bendiga, que Dios les multiplique y que le dé fuerzas para poder soportar todo lo que implica seguir a Cristo, porque no es fácil seguirlo, pero
Si usted pone en sus manos la vida en Cristo, la palabra dice muy clarito, Él te dará las fuerzas para seguir avanzando. Amén. Bueno, mi amado hermano, vamos aquí a saludar a los hermanos, amigos, oyentes, televidentes que están por acá. En esta lista que me acaba de entregar el hermano John, está encabezando nuestro hermano Guillermo Cabarcas. Lo felicito, hermano, porque lo veo perseverante, fiel ahí. Maribel Salas, Katy Gómez, Omaira Restrepo, el pastor Vito Pachón, pastor, feliz día. Daniel Gómez, Alejandra Pertús, John Junior Gámez, Caterine Peñaranda, el pastor Rafael Castellón, José Carrillo, mi hermano José, un abrazo, también a su esposa Cindy, Andrea Ríos, Carlos Manuel Gómez, el pastor Marco Tulio Brunet, un saludo pastor, Robinson Vázquez, Noralba Palencia, Carolina Polo, Darío Sánchez, Ramiro Acuña, Damari Polo, Dayais BQ, Olga Archila, mi amiga Olga Archila, desde allá, desde Puerto Boyacá. Un saludo muy especial para ella. Jorge Luis Zuluaga, Aniel Jiménez, Isaac García y Carlos Andrés Telles. Qué bendición. Aquí tenemos otros. Dice Hernán Arteta desde el barrio Boston, Evaristo Manjarre desde Valledupar, Mario González desde el barrio El Recreo, Magali Sepúlveda desde Hermosillo, México, Germán Vargas desde el barrio La Magdalena, Caterine Gallardo desde Mar del Plata, Argentina, Héctor Miranda desde el barrio Los Andes, Juan Pablo Sánchez desde Cartagena, Miguel Martínez desde San Cristóbal, Venezuela, Wilmer Reyes desde Medellín, Bianca Rivera desde Punta de Este y Uruguay, está lejos, Rosemary Torres desde Bucaramanga. Para todos los amigos, oyentes, televidentes, hermanos en Cristo, a través del mundo, de otros países, de Colombia, de las ciudades, de Barranquilla, les envío un caluroso abrazo, que el Dios de los cielos